Bien, estamos de regreso con ustedes en Z Deportes. Se llegó el momento de conversar un poquito con un especialista de la medicina. Ya hemos estado en este proceso de traer algunos invitados y conversar algunos temas interesantes y entendemos que ya era tiempo de tener a esta persona que la seguimos vía Twitter, vemos sus opiniones sobre diferentes tópicos en el aspecto deportivo, principalmente en el aspecto salud. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer los contactos. El hombre tiene su agenda, andaba de viajes y todo eso, pero ya por fin conseguimos al doctor Francisco Benz Brugal, que si decimos así completo, Francisco Benz Brugal, probablemente allá en Puerto Plata mucha gente, acá, ¿y cuál es ese? Pero si decimos Pancho, probablemente la gente lo va a identificar de inmediato. Eso es muy duro ya, Por, eso da a Puerto Plata. sí, por Don Panchito, su abuelo, que fue uno de los grandes hombres de esa ciudad de Puerto Plata, de la medicina y todas esas cosas. Así que, bienvenido doctor, Susi Jiménez, Jorge Mota, Jonathan Tiburcio, un servidor Orlando Méndez. Saludarle, darle las buenas tardes y básicamente vamos a hablar de muchas cosas interesantes, incluyendo lesiones, esas lesiones que la gente ha hablado todos estos días, pero que no conoce a lo interno cuáles son los resultados, cómo los atletas se reponen de esas cosas. Así que lo vamos a analizar ya con un especialista como usted en esta mesa redonda de la Z101. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, señores. Gracias por invitarme. Yo de ser un fanático de ustedes, de escucharlo muchísimas veces entre los tapones y eso, bueno, pues de repente estoy aquí. O sea que algo bien ha hecho uno, ¿verdad? Entonces vamos a compartir con ustedes pues y con los fanáticos cualquier cosa que sea concerniente a la medicina y a lo que yo hago, que es la fisiatría y medicina del deporte, que básicamente se encarga de ver las lesiones del atleta desde el punto de vista conservador, pero desde el punto de vista clínico, o sea, ver cuál es el pronóstico y cuál es el retorno a juego más rápido de esos atletas. Bueno, y ahora está muy de moda porque con las finales de la NBA, todo lo que pasó, pues la medicina del deporte está en boga. Vamos a darle el privilegio al humilde Jorge Mota, que es el especialista en baloncesto. No, y en lesiones. Y en lesiones también. Él se rompió el tendón de Aquiles. Y vamos a comenzar inmediato con Kevin Durant. Pregunta, doctor, ¿él va a volver a caminar o qué vamos a hacer? Es una buena pregunta. Yo volveré a caminar. Si él puede volver a manejar en algún momento, que ya Susi no aguanta. Obviamente, hablar de lesiones del tendón de Aquiles, lo primero es saber qué hace el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el receptáculo de varios músculos, que es el sóleo y los gastronemios, que se confluyen en ese tendón y se insertan en la parte posterior del pie, o sea, en la parte de atrás del pie. talón. Y es considerado en la evolución humana, o sea, como el acelerador del ser humano. Cuando apareció el tendón de Aquiles, en la evolución, el ser humano se convirtió en 20 veces más rápido de lo que era hasta el momento que apareció esa estructura anatómica. O sea, que es el acelerador del cuerpo. Los atletas que se sufren de esa lesión generalmente van a tener en algún momento algún problema con su velocidad o con su desplazamiento, con su salto también. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que dejar desde el punto de vista dejar claro eso. Te está diciendo, doctor, que entonces el caso de Durán, que es el caso más conocido, ya de entrada, por un asunto de conocimiento médico, no saltan igual ni aceleran igual después de la lesión. Mira, te voy a poner un ejemplo puntual. Las lesiones del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, en las rodillas, en la época que yo jugaba baloncesto, que era en los años 90, finales de los 80, el que se lesionaba el ligamento cruzado anterior era una career ending injury, o sea, se acababa tu carrera. Tú no había nadie. El pobre Bernard King nunca regresó de esa lesión. Sí. Regresó una vez con un brace y no pudo. La medicina evoluciona muchísimo. La medicina deportiva y la rehabilitación son las dos ramas de la medicina que más han avanzado en los últimos 30 años de la medicina. Lo que era antes imposible, ahora es posible. Un ligamento cruzado anterior puede jugar y juega muy bien, como lo demostró Derrick Rose en esta temporada. Con eso del ligamento cruzado. Y Rajon Rondo y este muchacho de Chicago, el Levine. O sea que la cirugía todavía es una de estas cirugías que tiene alguna limitación dependiendo del tipo de lesión. Hay lesiones completas, hay lesiones parciales y hay lesiones mínimas que ni siquiera son quirúrgicas.
Usted está mencionando el nombre, por ejemplo, de Zach LaVine, que venía de tener una mejoría año tras año, pero lamentablemente luego de llegar a Chicago se perdió prácticamente 70 encuentros y todo el mundo daba por entendido que por su estilo de juego, cuando él retornara, se le iba a hacer difícil mantener el nivel. LaVine quedó entre los líderes en puntos en esta temporada. Está muy similar. Incluso jugando mejor y mucho más efectivo. Pero el tema de Durant, como usted bien menciona, el tendón de Aquiles permite el desplazamiento rápido y continuo del ser humano. Su estilo de juego no suele ser explotando esas cualidades. Él es un jugador un poco más sedentario, vive del disparo de media y de larga distancia. Y cuando nosotros miramos atrás, sí, pero pocos jugadores han podido. Pero Durant tiene en ciertos momentos del juego, si tú observas, un grado de aceleración descomunal en un contraataque. O sea, es una gacela realmente. Y lo que se evidenció en la lesión de Durant, desde el punto de vista mecánico, y obviamente nosotros los fisiatras y los médicos del deporte vemos la mecánica de la lesión, cómo ocurrió, fue que realmente muchas veces estas lesiones ocurren desde el punto de vista, por debilidades de grupos musculares que están en otro lugar, que afectan al lugar donde ocurre la lesión. Pantorrilla en caso de la... Y lo que se vio en el caso de Durant fue una debilidad del core, o sea, de la parte lumbopélvica, que permitió que fallara su cuerpo y sobreestirara. Imagínate, Durant calza, creo que es 19 o 20. Wow. O sea, imagínate ese pie Sí. palanqueando ese tendón de Aquiles en ese momento por una falla. Pues eso ocurre un desgarro que probablemente es importante. Estamos hablando de un individuo de 7 pies. Era algo que cuando ocurrió la lesión, yo recuerdo que aquí me surgió la pregunta. ¿Era algo que se podía evitar producto de que él venía de una lesión? Todos sabemos de que fue una incógnita hasta ese último día, ya prácticamente a la hora del juego, de que él iba a estar en ese partido. O si él hubiese podido descansar, era algo que quizás no lo hubiese probablemente el esquema de participación en el juego de Durant pudo haber sido mejor diseñado. Probablemente se debió haber utilizado a Durant en un esquema de catch and shoot, o sea, de métete en una pantalla y sal con un tiro, y no probablemente de un manejador de balón. En ese momento lo que ocurrió fue que él trató de hacer un dribleo, sacar el balance del jugador, y ahí fue que resultó. Doctor, entonces falló Golden State, usted está diciendo, con el tema de Durant. Yo creo que particularmente no fue una buena decisión poner ni a Thompson ni a Durant, porque son jugadores futuros de la franquicia. Si tú me dijeras que tú te estás jugando tu primer anillo, sí, pero yo te diría, bueno, ponga a jugar hasta la abuelita de Kevin Durant ahí. Pero, señor, usted tiene un equipo que sigue dominando la liga definitivamente, aunque la gente no le guste, sigue dominando la liga y usted tiene 3 anillos. O sea, cójalo suave, que usted tiene que defender el futuro de la franquicia. Yo, aunque comparto lo que usted está mencionando, entiendo que la lesión se pudo haber dado en el costado defensivo. O sea, por más planeación que haga Golden State para aislarlo ofensivamente en cualquier momento, en una cortina o en cualquier desplazamiento en contraataque o transición del contrario, pudo haber sucedido. Mira, lo que pasa es que a mí, tú sabes que y como yo trabajo en esto y realmente en la República Dominicana, donde todo pues obviamente es posible, muchas veces los jugadores regresan sin ningún criterio. Básicamente, sí, ya tú puedes jugar, no te preocupes, tú estás bien. Dale. Realmente hay protocolos. Dale, que tú puedes. Ya, mira, no me duele. A mí ya no me duele, pues vete a jugar. A veces el doctor le dice, no te está doliendo. Entonces, existen lo que se llaman protocolos de retorno a juego. O sea, existe la lesión, la resolución de la lesión desde el punto de vista conservador o quirúrgico. Cuando hablamos de conservador, hablamos que si se le puso plasma, que si se le puso célula madre, que si se inmovilizó y se dejó descansar. Y existe la parte quirúrgica. ¿Qué tipo de cirugía se utilizó para resolver el problema? Luego de eso viene la parte de rehabilitación, que es donde yo te habilito a ti como una persona normal, no como un atleta, para desplazarte y lograr hacer las cosas del diario vivir. Luego de eso viene en el atleta, no en la persona normal, el retorno a juego, que es un protocolo de rehabilitación que tiene una alta demanda mecánica, donde se prueba la parte que tienen un papel en el juego, la parte anatómica que se prueba muchas veces antes de volver
el atleta. Y Doctor, eso tiene un puntaje. Por eso también a veces vemos el caso de Giancarlo Stanton, por ejemplo, que ya estaba en partidos de recuperación en las menores y se lesionó allí otra vez. O sea, esa misma lesión pudo haber desencadenado la Claro, porque muchas veces no es perfecto el plan de prueba de retorno a juego, pero las pruebas de retorno a juego están diseñadas, o sea, son saltos en se diseña una especie de campo de juego y se hace que el atleta haga desplazamientos similares a lo que hace el atleta en el deporte que está involucrado. Obviamente, las lesiones son básicamente fallas en el sistema del atleta de entrenamiento, en la parte anatómica, en el cual la parte del cuerpo que está involucrada en la lesión rebasa su capacidad mecánica. O sea, si este brazo del micrófono agarra 22 libras, yo le puse 24, se va a caer. O sea, y eso a veces uno no lo puede evitar. Sobre todo cuando tú estás en el juego, en el juego. Y también el problema es básicamente que, bueno, no existe un protocolo médico que sea 100% fidedigno. Estamos hablando de que ahora mismo una persona que se lesiona el ligamento cruzado anterior tiene una posibilidad entre un 64 y un 88% de retornar a su nivel anterior de juego. Ay, déjelo ahí, porque Klay Thompson tiene esa lesión y esa gente libre y tenemos que hacer la pausa. Vamos a entrar con eso. ¡Pausa! Entonces, Qué interesante, señores. Cuántas cosas hemos aprendido con el doctor que habla claro y en franco. 15 minutos ya, óyeme. Le bajó el ánimo a nuestro colega Jorge Mota, Sí, que tiene la sí, misma pero lesión de Durán, pero con muchísimo dinero menos. Jorge Mota. Doctor, Mira, dejamos en el aire lo de la lesión esta de Klay sí, Thompson sí. y en qué porcentaje él podría regresar a propósito de lo que usted decía. hablamos que entre un 66 y un 88% de los atletas que se lesionan el ligamento cruzado anterior pueden regresar al antiguo nivel de juego, lo cual es considerado un éxito desde el punto de vista clínico. 2 de cada porque 3. si estamos hablando de que en los años 80, 90 no se regresaba de esa lesión, pues que la medicina logre pero ¿cuál es el problema de todo esto? Y a mí ese término de aplatanar las cosas, pues obviamente no. En la República Dominicana debe ser inferior, mucho inferior. ¿Por qué? Porque debe ser muy inferior. Porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, te opera el mejor cirujano, pero te rehabilita el mejor rehabilitador. En la República Dominicana, te opera el mejor cirujano que tú encuentres, y tú dices, bueno, ya yo he gastado mucho dinero en esta cirugía, déjame irme al Olímpico a que me den un masaje, o déjame ir a la que yo canto, o déjame ver un video de YouTube para agarrar eso. Y la cirugía, la parte más importante después de una cirugía, aparte de la cirugía misma, es la rehabilitación. Y más si usted es un atleta, para retornar a juego. Y tiene que ser algo muy bien planificado, y tiene que estar en manos de un equipo tan bueno como el equipo quirúrgico. Entonces, bueno, básicamente eso pasa en los países subdesarrollados, por eso el índice de regreso no es tan alto como en Europa y como en Estados Unidos. Y sobre todo que aquí no tenemos estadística tampoco. Usted, veterano, antes de pasar con Orlando, un veterano, ¿por qué entonces, si ha evolucionado tanto la medicina, en la década de los 90 inicio, Dominique Wilkins se rompió el tendón de Aquiles y volvió anotando 28 y 30 puntos por juego? Pero lo que pasa es que cuando tú tienes una lesión, tú estás pensando mucho tú me estás diciendo, bueno, lo único que estamos haciendo es analizando la parte de la evolución de la medicina. Bueno, Dominique Wilkins hizo muchos ajustes como jugador. Yo que fui basquetbolista y que me encanta el baloncesto. Aguanta, porque el doctor sabe lo que está No, diciendo. claro, habla con propiedad, pero eso lo dijo un veterano. Un veterano. Quizás fue hasta mejor jugador. Dominique Wilkins se preocupó porque sabía la lesión la que tenía. Y obviamente aprendió. Lo primero que aprendió fue a driblear, que Dominique Wilkins no dribleaba antes de lesionarse. A driblear, a tirar con la izquierda. Hizo muchísimos ajustes en su juego y obviamente se hizo mucho más versátil. De hecho, Dominique Wilkins ganó un campeonato en Grecia con el Panathinaikos, si no me equivoco, Sí, fue después de haberse ido de la NBA. O sea que estamos hablando de que Dominique Wilkins se hizo mejor jugador y mucho más inteligente, desarrolló un tiro de 3. Todas esas cosas, Dominique Wilkins todavía no era muy estable en eso. O sea que existe también la parte mental después de una lesión. O sea, ¿cuáles son los ajustes que yo voy a hacer para administrar mejor mis capacidades después de yo regresar a una lesión?
Y yo creo que eso no lo enseñamos nosotros los rehabilitadores, ni te lo ponen en la cirugía. Eso tiene mucho que ver con la mentalidad del atleta. Si usted cree que va a llegar y va a brincar y va a hacer el tornillo 300 veces igual, pues sepa que no. O sea, Dominic fue un caso exitoso. Kobe Bryant fue un éxito parcial de la cirugía, pero Kobe Bryant no quedó tan bien después de la cirugía de... Doctor, hay una, de por tendón de ejemplo, Aquiles. hace unos años, la Liga Nacional de Baloncesto trajo a gente, los principales especialistas de este tema de la ortopedia y esas cosas. Ellos trataron diferentes temas en unos talleres y hablaban de las diferentes lesiones. Y a mí me llamó la atención el tiempo de recuperación. Ellos mostraban con estadísticas de que cuando hay la mayoría de esos jugadores que salen y se estipula un tiempo, la gran cantidad de ellos no regresan el tiempo que se estipula, se toman mucho más Claro. días, algunos se recrudece la lesión. Porque no existe Exacto. ¿Qué tanto hay de verdad en el tiempo que se proyecta para el regreso y qué tanto hay de mentira en ese tiempo? No existe ni verdad ni mentira, existe promedios en la historia clínica de los pacientes. Existen estadísticas, esas estadísticas te dicen, bueno, se vieron 700 baloncetistas en este año y hubo 70 que se tardaron 2 años, hubo 350 que se tardaron 6 meses. Se saca un promedio de eso, básicamente un promedio. O sea que cuando se habla de una estimación, se habla del histórico de las lesiones en un tiempo contemporáneo basado en la misma técnica que se está usando de cirugía. O sea, si lo que estamos utilizando es la cirugía SUSI, bueno, pues la cirugía SUSI se empezó en el 85. Bueno, del 85 para acá, ¿cuántas personas se operaron de esa cirugía? ¿Y cuántas personas regresaron en un año? ¿Cuántos regresaron en 6 meses? ¿Cuántos en 7? Se hace un promedio y eso es lo que se le da Ellos al dieron el atleta. dato de que la lesión de 10 días, por ejemplo, que fue lo que más me llamó la atención, en una gran cantidad de jugadores se extiende hasta 30, 35 y 40 días. Estamos hablando casi el triple del tiempo que se estipuló. Sí, eso es así. Pero es que las lesiones leves son irrespetadas constantemente por los atletas y por los equipos y por los trainers y por los managers, porque consideran que no son importantes, pero el cúmulo de muchas lesiones simples hacen una lesión severa al final. Entonces, esos irrespetos a esas lesiones hacen que usted pise de manera diferente en el caso del pie o que lance de manera diferente. Entonces, esa alteración mecánica que surge en las articulaciones, fruto de una lesión, para usted no sentirse incómodo haciendo el movimiento, es lo que da como colofón que usted se lesione. Hablando de ese mismo tema, los fanáticos son el ser más desesperado cuando uno de sus principales jugadores está en la lista de lesionados. Totalmente. Pero hay un término que se utiliza casi diario y que yo quiero que usted explique cuál es el criterio que determina que una lesión es de condición día a día. No, está día a día. Puede jugar hoy, puede jugar mañana, puede jugar esta Es muy tarde, buena la o sea, pregunta. Cada liga tiene su criterio, pero en el caso del día a día significa una lesión que ha mejorado de manera como se esperaba, pero básicamente el staff médico no está de acuerdo al 100% en que esa persona puede regresar. Hay alguna desavenencia entre el rehabilitador o sea y el... que no sí, día a día tiene algo que ver con que no se han puesto de acuerdo en que retorne. pero porque encuentran que hay alguna falla, ya sea en la mecánica, ya sea en algo que entienden que lo puede poner en peligro. Entonces, cuando hablamos de día a día, significa que el staff está observando que se está aumentando de manera paulatina. En el caso de un lanzador, los lanzamientos, se está aumentando la velocidad, se está poniendo nuevas, pues, si se quiere, nuevos drills para tratar de llegar a que ese jugador retorne óptimo. Okay. Perfecto. A propósito de lo que usted elaboraba, de que muchas pequeñas lesiones se pueden convertir en una gran lesión. Recientemente Miguel Cabrera dio una entrevista hablando de que él jugó mucho tiempo lastimado porque el equipo era competitivo, ellos querían ganar, de hecho fueron a una serie mundial, la perdieron, él se ganó una triple corona, todo eso. Ahora él tiene problemas crónicos en sus rodillas. De hecho, él tiene en los últimos 239 partidos 23 cuadrangulares. Sí. Es como si él estuviera
él no se pudiera afincar bien de alguna manera y ha perdido ese balance en el cuerpo para poder generar poder. Valga la repetición. Él está bajo contrato hasta el 2024. Un jugador de su contextura física con problemas crónicos en la rodilla corre el riesgo de poder de no poder completar ese contrato hasta el 2024. 5 temporadas. Mira, habría que ver qué tipo de lesión él se refiere. Porque, por ejemplo, Miguel Cabrera, que el que yo recuerdo, yo no soy un gran seguidor del béisbol, lo veo mucho, pero no solamente veo el local, tanto, no lo veo tanto como los otros deportes, pero te puedo decir que Miguel Cabrera era una persona que estaba en sobrepeso, no tenía una gran condición física, tenía un gran físico que era natural, pero no tenía una gran condición física, y probablemente cuando tú tienes atletas, y sobre todo nuestros latinos, que no son muy amantes de hacer los ejercicios, ni de llevar un régimen de disciplina, bueno, pues generalmente las rodillas, los tobillos de esos atletas sufren mucho. Miguel Cabrera no debe tener una gran fortaleza en su core, en la parte lumbopélvica. Y obviamente eso, yo entiendo que con un sobrepeso como el que él tiene, lesiones repetitivas en las rodillas, debe de tener algún tipo de artrosis o algún tipo de enfermedad degenerativa de las rodillas. Pero estamos aquí haciendo un ejercicio clínico, claro. Mirándolo por encima al atleta. Pero todos esos detalles que yo te di son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de valorar a un atleta. Sí, claro. Oye, qué interesante, tantas cosas. Doctor, hablaron de tiempo con lo de Thompson y Durant, que es un tema que la gente está muy pendiente de él. De Durant se hablaba de 9 meses, ¿es lo de Durant? No, se está hablando de que él posiblemente le tome cerca de 300 días en calendario para retornar a la NBA. 300 días de calendario. Y lo de Thompson, 9 meses, ¿verdad? De 7 a 9 meses. De 7 a 9 meses. ¿Qué tan real puede ser ese tiempo? Los fanáticos de Golden State que quisiera, aunque Durant se ha salido del asunto ese de... Bueno, Kevin, en la parte de lo de Kevin Durant, es así, el tiempo es aproximadamente ese, pero Kevin Durant tiene que trabajar muchos otros aspectos, porque tiene que hacer un ajuste muy grande en la parte de su juego, tomando en cuenta que es una lesión que puede cambiar su tipo de juego, por lo que dije, por la parte de la aceleración del tendón de Aquiles. En la parte del ligamento cruzado anterior, que es el ligamento que le da la estabilidad antero-posterior a las rodillas, o sea, no permite que cuando tú haces un movimiento de pivote o brusco, la rodilla se salga de su lugar y tú te caigas, que es lo que se le lesionó a Thompson. Pues en este caso, esa lesión tiene implicaciones de mayor tiempo de duración para la rehabilitación. Si un atleta quiere regresar a tope y realmente quiere jugar a nivel, yo les recomiendo a cualquier atleta que se tome entre 11 meses a un año para regresar. Finalmente, de mi parte, doctor, una de las lesiones que más impactan a uno la sufrió Nurkic, el de Portland, la rotura de tibia y peroné. Y eso, bueno, eso impacta a uno que no quisiera ver el video más de una vez. Wow. Eso va muy vinculado también de lo que usted mencionaba hace un rato, de que esa conexión del cerebro con esa parte lesionada, que luego hay que reaprender cómo utilizar. Eso se llama en medicina propiocepción, o sea, la capacidad de entender conscientemente que usted tiene esa parte ya buena, para ponerle un término, que está sana y que usted la puede utilizar. Y obviamente entrenar al cerebro a activarla a la misma velocidad con la que se activaba antes de la lesión. Pero eso es una lesión que se toma realmente para poder hacer actividades cotidianas. ¿Qué tiempo se toma? La lesión de Nurkic y las lesiones que fue muy parecida a la de Edgar Sosa y a la que tuvo Paul George también. A la de Paul George y a la que tuvo este otro muchacho. Es muy aparatosa, pero realmente tiene buena... Sí, la recuperación. Lo que es visual afecta visualmente mucho. Y mentalmente, por eso le di ese enfoque, la parte mental. Aquí tengo este dato, ya para irnos a la pausa, de Marcus Cousins, se perdió 357 días para retornar. Así es. Rudy Gay 273 y Kobe Bryant 240, el que menos tiempo le ha tomado para retornar. Tenemos la pausita, pero para ver si la gente le hace un par de preguntas. Vamos a tomar un par de llamadas antes de despedir al doctor. Vamos a hablar un poquito con la gente para que le haga un par de preguntitas. En el 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 para que aproveche un par de preguntas a nuestros oyentes también. Saludos, buenas. Saludos, buen día, doctor. ¿Cómo está? Todo bien.
Doctor, me gusta cómo te habla, también yo deseo de dejar intensivo y ser psiquiatra para estar tranquilo en mi casa. Mire, doctor, yo voy a preguntarle acerca de los Lakers. Usted sabe que ya LeBron se lesionó la temporada pasada, tiene algo de edad, tanto que Davis se ha lesionado. ¿Usted cree que si ellos no consiguen buena base y tienen que esforzarse mucho, usted cree que vienen algunas lesiones en el camino? Gracias. Muy bien. Ustedes saben que el doctor acaba de preguntar algo muy importante y es que nosotros tenemos que ver el deporte como lo estaba viendo una mente muy avanzada del juego en la NBA, que era Greg Popovich. Greg Popovich administraba el descanso de sus jugadores, mirando la parte de las lesiones. Y no recuerdo ahora de dónde Popovich empezó a mirar ese tipo de manejo. Pero luego vi un reportaje muy interesante que está de hecho marcado como uno de los grandes hitos de la medicina deportiva, y fue que uno de los equipos de la Premier League de fútbol, que ganó recientemente con muy poco presupuesto, creo que hace 2 o 3 años que ganó, no recuerdo ahora el equipo, bueno, hizo justamente eso, administró el tiempo de sus jugadores en cancha, estudió en qué momento del juego era efectivo cada jugador y hacía los cambios pertinentes de ellos, y obviamente tenía un equipo médico 1A detrás de eso, invirtió en esas cosas y realmente ganó el campeonato con muy poca o ninguna estrella. Wow. Entonces Popovich es un individuo que ha sabido sacarle mucho provecho a eso. Vinculando la parte médica al desempeño competitivo. Y bueno, los Lakers si quieren lograr algo la temporada que viene, tienen que conseguir profundidad en la el banca. Leicester. Claro, El Leicester City, exactamente. Sí, el Leicester City. Doctor, con eso del tiempo, en los últimos años, sobre todo en Grandes Ligas, con el asunto de la cirugía Tommy John, se hablaba de que era 1 año o más. Después bajó a 9 de 8 meses. Sí. ¿Se puede proyectar, si siguen los avances con relación a la recuperación y a las cirugías Tommy John, que el tiempo sea menor? Porque ha habido muchos avances en el caso de la cirugía Tommy John y sobre todo en la rehabilitación de los lanzadores con cirugía de Tommy John. También ha habido muchas cosas malas porque se está sobreoperando la cirugía de Tommy John. ¿Cómo así, doctor? Sí. O sea, que algunos no lo necesitan y como quiera se la hacen. Y como quiera se la hacen. O sea, que obviamente, pero independientemente de todo, la rehabilitación de los atletas, lanzadores, es una de las cosas que más ha avanzado en medicina. Dice que es mejor operarlo cuando está jovencito. Y le voy a dar una premiere. En este año es muy probable que nosotros traigamos al país probablemente a una de las personas que más ha publicado sobre lesiones en lanzadores en la historia de la medicina, que es el doctor Zaremsky. Viene para acá. De Florida, viene a la República Dominicana. Y vamos a preparar una serie de conferencias con él aquí para hablar justamente de eso, porque nosotros estamos muy interesados en llevar educación a los prospectos y a las personas que están en el béisbol, porque lo que me llega a mi oficina es a veces alarmante y asustante y bueno, básicamente son lesiones que tienen mucho que ver con falta de educación del entorno y del atleta, y bueno, realmente para responder ya a tu pregunta, el tiempo. La cirugía de Tommy John ha avanzado increíblemente y el tiempo cada vez va a ser menor. Qué bueno. Obviamente, lo que sí tiene que Grandes Ligas ir aprendiendo, obviamente, administrar mejor su bullpen. Yo entiendo que cada día el rol del abridor va a ser menor, va a tener menos lanzamientos y obviamente van a aparecer otro tipo de lanzadores, interjuegos. Van a extender sus carreras. Porque realmente lo que se ha visto es que esos jugadores se masacran el brazo, realmente. Sí. De hecho, la más reciente operación o el último caso, el más reciente caso más bien, que es lo correcto, es el de lanzallamas Jordan Hicks del equipo de los Cardenales. En las últimas 2 temporadas, él tiene 865 lanzamientos sobre las 100 millas por hora. El que le sigue es Tyron Guerrero, 298. Wow. Miren la diferencia. Así él ya ha sido diagnosticado con esa situación y tendrá que someterse a una cirugía Tommy John. Vamos con la última para despedir al doctor. Hello. Buenas. Saludos. Saludos, Barahona Mundo. Le habla Francisco Pérez y Pérez. Sí, adelante, Francisco. Susi, hay un amigo que pregunta por ti como si gracias, Francisco. Al amigo saludos para él también. Sí. Adelante. Espero que me respete. Adelante, buenas. Felicidades, muchachos. Soy un Michael que habla. Jonathan, dime. Te doy gracias a Dios porque no sucedió nada con lo que te pasó.
Gracias, Ok. hermano. Gracias a Dios, señor Jonathan, que Dios te bendiga. Ay, Susi, que no me oigo. Estoy Ah, aquí. está aquí. ¿Alguna pregunta para el doctor? Hola, Susi, mi corazón. ¿Cómo tú Hola, estás? bien, Todo bien, bien. todo bien. ¿Alguna pregunta Hoy- para el doctor, hermano? No, nada más Ah. llamé para reportar sintonía. Ah, Bien. ok, para saludarnos Gracias. por aquí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, sacar de su tiempo, su apretada agenda. Gracias a ustedes, señores. Para mí es un placer y, pues disfruté mucho el tiempo en cabina con ustedes. Así es, Gracias, doctor. gracias. Ya sería fuera del aire porque no nos va del tiempo que me hace la pregunta que por qué a usted le decían el Greda cuando estaba... ¡Ay, llévatelo, vete!